Es un gusto estar aquí en tu programa. Lila, pues, ¿qué está pasando en esta relación que está generando mucha inestabilidad social dentro y fuera de La Habana? En primer lugar, vamos a tratar de hacer un primer compendio de información de lo sucedido en semanas anteriores. ¿Qué tan válidas son las manifestaciones que tú les das a la ciudadanía que se manifestó en varios puntos de Cuba? Mira, definitivamente las protestas en Cuba son muy diferentes a las que hemos visto en otras épocas. Estas nuevas protestas se llevaron a cabo por medio de una conectividad en las redes sociales. Es un movimiento horizontal, es decir, no hay un líder ni una organización en particular que esté encabezando las manifestaciones. Esto le da mucha credibilidad al llamado que hacen los cubanos por la libertad. Están enfrentando una crisis económica muy profunda, hay altos costos de la comida, no tienen acceso a los medicamentos, el tema del COVID-19 y la pandemia, al igual de que no tienen ni siquiera los derechos civiles básicos en La Habana, ha causado que rechacen al régimen de Díaz-Canel, y me parece que son una de las protestas más fuertes e importantes en la historia de la isla. Desde la perspectiva geopolítica, sabemos que hay siempre varios países que han demostrado pues cierto interés por formar parte de la historia de Cuba, entre ellos lo que fue en su momento la Unión Soviética, Rusia, Estados Unidos y también México. ¿Cómo ves este nuevo orden en la actualidad y en medio de una crisis como la pandemia? La crisis política que está viviendo Cuba ha dividido en dos bloques a los países en el mundo. Por un lado, tienes a los países que apoyan al régimen cubano, como lo son Rusia, Irán, México, Venezuela, entre otros países, y los que están a favor de los manifestantes y en contra de la represión del gobierno cubano. Entre ellos, obviamente, está Estados Unidos, que esta semana publicó una declaración con 21 países a nivel internacional. 5 de los países eran latinoamericanos, pidiendo que se respeten y se protejan los derechos humanos en Cuba, que se restaure el Internet y que puedan tener acceso los cubanos a un sistema democrático y que se escuche su llamado a la libertad. Esto ha dividido obviamente de nuevo de cierta forma a los países que están con Estados Unidos versus los que no están con Estados Unidos, y México se posiciona del lado de apoyo hacia el gobierno de Díaz-Canel, enviando ya un barco con ayuda humanitaria el día de hoy, aparte que haciendo llamados a Estados Unidos de no intervenir en la isla, y también pues pidiendo que no se intervenga en la región de América Latina. Me parece que es una señal que aleja a México de su primer socio comercial. Con la presidencia de Barack Obama se le extendió directamente de frente la mano a Cuba. Hubo mucho entusiasmo del restablecimiento de las relaciones. Sabemos lo que pasó con Donald Trump y muchos pensamos que con Joe Biden iba a seguir esta estrategia que en un momento dado inició Obama. ¿Cómo entender no sé si decir cambio o esta postura actual de Joe Biden? Desde tu perspectiva, ¿cómo lo analizamos? El tema de Cuba es mucho más de política interna que de política exterior en Estados Unidos. Es un momento importante en este país porque los republicanos y los demócratas, al igual que la Casa Blanca, están unidos en cuanto a la estrategia que están emprendiendo en contra del gobierno cubano. Es decir, si bien es cierto que hay un poco de diferencias en cuanto a cómo responder a la crisis, todos están de acuerdo en que no pueden apoyar por de ninguna forma al gobierno de Díaz-Canel, es decir, no van a levantar el embargo porque eso de cierta manera apoyaría al gobierno de la isla, tampoco van a flexibilizar las restricciones de viaje, y lo que sí están viendo es cómo restaurar el Internet. Están pensando tal vez mandar globos donde se puedan conectar los cubanos o satélites. El presidente Joe Biden también informó que ha creado un grupo de trabajo para enviar remesas a los cubanos, pero que se tienen que asegurar de que le lleguen a los cubanos y no al régimen. Y yo creo que todo lo que vaya a hacer Estados Unidos va a estar encaminado a apoyar a los ciudadanos y no al régimen cubano. Yo creo que este es un llamado también a la comunidad internacional, pero todo esto se entiende dentro del marco de que la mayoría de los cubanoamericanos residen en el estado de Florida. Los cubanoamericanos tienden a favorecer a los republicanos, y debido a que vienen elecciones intermedias el próximo año,
donde Florida se va a reelegir una senaduría aparte de la gubernatura y la totalidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Me parece que la Casa Blanca y los demócratas están tratando de también darle gusto a la comunidad cubana y otros grupos latinoamericanos, favoreciendo estas medidas de mano dura que implementó el expresidente Donald Trump. Ante la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la isla, que sabemos ha mostrado su simpatía y apoyo, el no injerencismo, dio un discurso que pues pronunció el pasado sábado, donde dijo que Cuba es la nueva Numancia. En ese contexto, ¿consideras que esta política del gobierno mexicano actual puede en un momento dado chocar y generar conflictos diplomáticos con Estados Unidos, o hay que saberlos ver, que cada quien tiene derecho a manejar su propia diplomacia? No, a ver, sin duda que cada país tiene el derecho de conducir su política exterior tal y como quiera. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como presidente, tal como lo dice el artículo 89 de la Constitución mexicana, tiene el poder de decidir cómo conducir la política exterior completamente independiente de lo que quiera hacer Estados Unidos o cualquier otro país. Dicho esto, me parece que es una forma de distanciarse de su primer socio comercial, donde tiene un tratado de libre comercio integrado a una región de América del Norte, en donde también tiene que tener cuidado en proteger sus intereses económicos con estos países. Dicho esto, me parece que también Andrés Manuel López Obrador, al apoyar no solamente al régimen de Cuba, sino a cuando marcó neutralidad ante la crisis humanitaria en Venezuela, le dio asilo político a Evo Morales ante el golpe de Estado en Bolivia, no ha realmente firmado ninguna resolución en contra de la represión política en Nicaragua, por ejemplo. Creo que también es una medida de autodefensa, de decir que si él va a tomar en cuenta o hace alguna acción en el futuro que no le guste a la comunidad internacional, que tenga el apoyo de estos países que él ha respaldado, y también manda un mensaje a Estados Unidos de que no vaya a intervenir en los asuntos internos de México. Me parece que todo esto es una medida de autodefensa de las medidas que pueda tomar Andrés Manuel López Obrador hacia las elecciones presidenciales del 2024 en México. No obstante, quien pierde constantemente pues es la sociedad cubana. Así es, y eso es las consecuencias, ese es el problema de las sanciones, del embargo, no solamente en Cuba, pero también, por ejemplo, como las sanciones que ha impuesto Estados Unidos en Venezuela. Los que sufren las consecuencias de estas medidas son los cubanos, son los venezolanos, y en realidad los líderes en el poder siguen manteniendo pues la silla presidencial. Nicolás Maduro ahí sigue a pesar de estos esfuerzos por parte de Estados Unidos de derrocarlo y de apoyar a la oposición. En Cuba, pues el régimen castrista lleva ahí más de 60 años y lo que tiende a suceder cuando Estados Unidos o la comunidad internacional empieza a criticar o a poner presión sobre estos gobiernos, lo que ocurre es que aumenta la represión política y los que de nuevo sufren la consecuencia de ellos pues son los ciudadanos de esos países. Te agradezco mucho, Lila Abed, analista internacional y consultora política, por esta interesante charla para el financiero Bloomberg. Un fuerte abrazo. Al contrario, Omar, un saludo a todo tu público. Hasta luego, muy buenas tardes. Es momento de hacer una breve pausa. Al regresar, rinden homenaje